tanto ADN girasa como ARN polimerasa. Ya. Ahora sí. Entonces, primero, tienen que acordarse, como ya hablamos, se habló de lo que son antibióticos que inhiben lo que es la inhibición de la pared, la inhibición de la síntesis de la pared celular. Ahora vamos a hablar de otro grupo, los cuales son los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ustedes se acuerdan cómo sintetizan nuestras células las proteínas o mediante quién? Ya. Bueno, vamos a hablar, los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas son los ribosomas, ¿no? Entonces, en estos antibióticos básicamente se tienen que acordar si inhiben la subunidad 30 o la subunidad 50. Antes de ello, hablarles un poco sobre cómo estos antibióticos reaccionan en la bacteria, ¿no? Pueden haber varias reacciones. Primero, pueden haber reacciones de clase 1, las cuales están acá, en donde no hay dianas específicas, ¿no? Usualmente aquí ustedes saben que la bacteria necesita energía, ¿no? Y puede ser energía a partir de la glucosa, puede ser el ciclo de ácidos tricarboxílicos para obtener energía. Entonces, si nosotros bloqueamos estas vías de la glucosa o de este ciclo de los ácidos tricarboxílicos, no generamos mucho cambio en la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria puede conseguir su energía de otra forma, ¿no? Entonces las reacciones de clase 1 como que no nos sirven tanto para atacar esta bacteria. Ahora, las reacciones de clase 2, estas ya son vías o son mejores dianas farmacológicas en donde nosotros podemos atacar específicamente a la bacteria, ¿no? Aquí podemos ver lo que son el folato, que es la vía biosintética del folato, que es más que todo, se encuentra en las bacterias, no lo vamos a encontrar esta vía en nuestras células. Y va a ser, a las bacterias, si nosotros bloqueamos esta vía, les va a hacer falta de folato para sintetizar su ADN, ¿no? Entonces, esa sería como una vía específica para nosotros destruir la bacteria o evitar que se siga reproduciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la vía que les decía. Otra reacción otra clase es la clase 3, que ya son específicamente para la toxicidad selectiva de la bacteria, ¿no? Entonces, aquí cuando bloqueamos o ocasionamos reacciones de clase 3, ya evitamos que la célula haga su síntesis de proteínas, su síntesis de ácidos nucleicos, inhibamos su síntesis de estos nucleótidos o la inhibición de tanto su ADN o ARN polimerasa, ¿no? Entonces, estas reacciones de clase 3 y algunas de clase 2 nos van a ayudar a detener esta infección de la bacteria. Entonces, es importante que ustedes primero se ubiquen, como les mostraba en el cuadro. ¿A dónde está? Les mostraba en este cuadro, me parece. Ahorita está cargando. Cómo se dividen, ¿no? Cuál es el grupo del fármaco y cuáles son sus subgrupos. Por ejemplo, en los betalactámicos, ¿no? Que les habló Tania, en las penicilinas, carbapenems, en los no betalactámicos, que eran los glucopéptidos, ¿no? Que está la vancomicina, el peleximib B, que vino en una pregunta de un pasito. Y los otros grupos que les decía son los que inhiben la síntesis de proteínas. Vamos a tener a los que actúan, ¿no? A nivel del ribosoma. ¿Por qué? Porque nuestros ribosomas, o los ribosomas de las bacterias, son los que sintetizan nuestras proteínas. Vamos a ver antibióticos que van a inhibir, por así decirlo, la subunidad de la ADN girasa, el ácido fólico, la síntesis de ARN mensajero. Entonces, para ubicarnos, primero vamos a hablar de la síntesis de proteínas, ¿ya? Se van a dividir en dos.
tanto para la subunidad 30S como para la subunidad 50S de ribosoma. Entonces, los que actúan en la subunidad 30S se van a acordar que tenemos a los aminoglucósidos, ¿ya? Aminoglucósidos y las tetraciclinas. Estos dos antibióticos, grupos de antibióticos, actúan más que nada bloqueando la subunidad 30S. También tenemos los que actúan en la subunidad 50S. ¿Quiénes son? El cloranfenicol, los macrólidos y las lincosamidas. ¿Ya? Estos van a bloquear la subunidad del ribosoma 50S. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen de qué subunidad estábamos hablando, porque básicamente las preguntas se evocan a ello, ¿no? ¿Qué fármaco inhibe la subunidad 30S? Y bueno, ustedes saben que dentro del mismo ribosoma o dentro de la misma subunidad pasan varias cosas, ¿no? Entonces, sus preguntas se van a evocar el mecanismo de acción. Una mnemotecnia que les traje, que es para la inhibición de síntesis de proteínas, el teamo de la subunidad 30S, ¿no? De tetraciclinas y amo de aminoglucósidos. Acuérdense, 30S. Y clima para lo que es la subunidad 50S, que es el cloranfenicol, las lincosamidas y los macrólidos. Esa teoría, no sé si ya la habrán visto, le habrán dado una ojeada o no, pero más que nada vamos a hablar de los macrólidos, ¿no? El cloranfenicol, las lincosamidas no hablamos mucho. Bien, entonces vamos a empezar primero definiendo, definiendo los antibióticos que actúan en la subunidad 30S, los cuales son la tetraciclina y aminoglucósidos, ¿ya? El primer grupo de fármacos es la tetraciclina, ¿ya? Esta tetraciclina también tenemos dentro de este grupo de tetraciclinas, tenemos la doxiciclina. Y otro, el fármaco que también se llama igual que el mismo nombre, que es la tetraciclina. Entonces, ¿qué hacen estas tetraciclinas? Lo que pasa es que nosotros tenemos las bacterias tienen su ribosoma bacteriano, ¿no? Similar al de nosotros. Con su subunidad 50S, con su subunidad 30S. Ya. Entonces, en este ribosoma que tiene las dos subunidades, también vamos a tener el ARN mensajero. Ustedes saben que el ribosoma tiene que unir, es como el ARN mensajero le da el camino para que el ribosoma camine, que es la plantilla que tiene que seguir a este ribosoma para que mientras va avanzando se vayan acoplando lo que son los aminoácidos. Entonces se acoplan los aminoácidos, se acoplan y así van formando lo que son las proteínas, ¿no? Así van sintetizando sus proteínas las bacterias. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Lo que nosotros hacemos es que vamos a bloquear. Primero les explico. Tenemos la subunidad 30S, tenemos la cadena de ARN mensajero y la subunidad 50S. ¿Cómo pasa? Primero viene un aminoácido, se une al sitio P y de este sitio P va a pasar y se va a agregar, retrocede al sitio A y de aquí deja el aminoácido y ahí se forma otro aminoácido más acá. O sea, este aminoácido, esta proteína va creciendo porque juntamos más aminoácidos. Entonces lo que pasa con la tetraciclina es que va a bloquear el sitio P y bloquea esta inserción, ¿no? Del aminoácido ARNT, bloquea para que no se inserte este aminoácido y para que el aminoácido que está llegando evite la síntesis de la proteína, ¿no? Por eso les decía que son antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque al actuar en el ribosoma van a evitar que estos nuevos aminoácidos que están llegando se acoplen al sitio A, ¿no? Se acoplan al sitio A y en el sitio P ya no va a haber aminoácidos que se unan, ¿no? Bloqueamos el sitio de acción de esta subunidad 30S, bloqueamos esta unidad.
y así inhibimos la formación de la nueva proteína. Ese es básicamente el mecanismo de acción de las tetraciclinas. ¿Sí se entendió? Si no saben, chicos, me escriben al WhatsApp o por acá, ¿no? Prendiendo su audio. Ya. Ahora, características de tetraciclina. Esta unión de la tetraciclina que va a bloquear la inserción de este nuevo aminoácido, lo que pasa es que esta unión no es irreversible, sino que es transitorio, es reversible. Ya por eso las tetraciclinas tienen efectos reversibles. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hablar de dos conceptos, bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos es que no van a destruir a la bacteria y bactericidas que sí, ¿no? Bacteriostáticos, como dice su nombre, bacteriostáticos van a como que poner en alto eh, todas las funciones de la bacteria. Entonces, la tetraciclina va a venir y se va a unir en el sitio A. Se va a seguir uniendo, se va a seguir uniendo. Como esta unión es reversible, nosotros necesitamos terminar toda, desde que el paciente empiece con el tratamiento, tiene que terminar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de tomar, por ejemplo, ya nos sentimos bien, ¿no? A los 5 días, pero son 7, por ejemplo, y dijimos, no, a los 5 ya estoy bien, dejamos de tomar esta tetraciclina, esta acumulación de tetraciclina que venía bloqueando este sitio de unión A para el aminoácido ARN, empieza a desprenderse, ¿no? Empieza como que a acabarse, por así decirlo. Entonces, este crecimiento bacteriano que estaba inhibido porque tú tomabas tu dosis a la hora que te tocaba, todos los días que te tocaba, empieza otra vez la bacteria a proliferar, ¿no? Porque ya no hay nada de quien la inhiba. Empieza otra vez a proliferarse. Entonces, por ello es que es importante que estas tetraciclinas, su tratamiento tiene que ser completo una vez comenzado, ¿ya? ¿Por qué? Por la misma unión, ¿no? Como son bacteriostáticos, no destruyen a la bacteria, sino que la ponen en stop y se van acumulando, hasta que la bacteria ya no pueda, evitemos su crecimiento bacteriano, ¿no? Y esto sucede porque se acumula en este sitio a estas tetraciclinas y así bloqueamos la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ahora, ¿para qué lo usamos? Este es un antibiótico de amplio espectro, básicamente tiene efectos reversibles porque son bacteriostáticos, no bactericidas, y el tratamiento tiene que ser completado. Estas tetraciclinas básicamente son similares a lo que son las penicilinas. Si el paciente es hipersensible a las penicilinas, su otra opción es el tratamiento con tetraciclinas, ¿no? Bueno, esa es una de sus características. Otra característica es que puede ser para todo lo que son agentes o, bueno, gérmenes atípicos como lo que es eh, el Bacillus anthracis o la Listeria monocytogenes, ¿no? Para lo que son gérmenes atípicos. Para las neumonías, también neumonías Streptococcus pneumoniae, podemos utilizar tetraciclinas si el paciente no, no tolera lo que es la penicilina, ¿no? Pero más que nada se da para lo que son las neumonías atípicas, ¿no? Las que son causadas por las que les decía, ¿no? La brucelosis, Bacillus anthracis o Listeria monocytogenes. Ahora, estas tres tetraciclinas también van a tener más actividad con lo que son las gram positivas que las gram negativas, ¿no? O sea, los atípicos, gérmenes atípicos gram positivos que con los gram negativos. También dentro de su mecanismo de acción, más que nada se absorbe por vía oral, sí, pero vamos a tener cuidado con pacientes que están sufriendo o que están tomando, ¿se acuerdan del tema digestivo? Les decía que hay pacientes que toman antiácidos y estos antiácidos están compuestos por lo que es aluminio, magnesio. Entonces estas sales o estos cationes, tanto +2 o +3, evitan la absorción completa de tetraciclinas. Entonces si tu paciente está tomando antiácidos,
estas tetraciclinas no se van a absorber adecuadamente, ¿no? Ya, entonces, si no se absorbe adecuadamente, hay una disminución de la eficacia, ¿no? Ahora, es teratogénica. ¿Por qué? Porque va a atravesar lo que es la barrera placentaria y también se va a detectar en lo que es la leche materna. Entonces, especialmente a las mujeres embarazadas que están en el primer trimestre de embarazo, no podemos dar tetraciclinas, ¿ya? Y ya, las que están dando de lactar, bueno, es posible, si es que hay una posibilidad de que deje de dar lactancia, y entonces ya se le inicia el tratamiento con lo que es tetraciclinas, pero hasta entonces no, ¿ya? Ahora, dentro de los efectos adversos que tenemos, más que nada son efectos a nivel gástrico, como es el dolor, las náuseas, vómitos, ardor en el epigastro. A veces lo usamos junto con el tratamiento de la malaria para los viajeros. Y otro efecto adverso es la hepatotoxicidad, ¿no? Que tienen porque la excreción de estas tetraciclinas es por la bilis y por la vía renal. Entonces, hay pacientes que eh, tienen enfermedades o patologías renales. eh, entonces, estas tetraciclinas causan hepatotoxicidad porque la excreción de las tetraciclinas suele ser compartida, ¿no? Entre el riñón y el hígado. Y para las personas que les decía, ¿no? Que tienen estas patologías renales, usualmente ajustamos la dosis de la tetraciclina para no causarle lo que es la nefrotoxicidad. Efecto adverso característica de estas tetraciclinas es que se almacena en los huesos, en los cartílagos de los huesos como si fueran cristales. Entonces, impide lo que es el crecimiento, ¿no? Si impide el crecimiento, está contraindicado en lo que son niños, madres gestantes, porque puede generar malformaciones óseas, en las madres gestantes puede haber una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, por eso es teratogénico, no se le da el peso. Entonces, este es un cuadro para qué usamos, ¿no? Estas tetraciclinas, básicamente para la enfermedad de Lyme, neumonía por micoplasma, cólera, clamidiosis. ¿Por qué? Porque va a, va a vaya, desde la práctica va a ser para lo que es bacilos anthracis, que son bacilos gram positivos, para bacilos gram negativos, como el Vibrio cholerae, Yersinia pestis, anaerobios, como el Clostridium, espiroquetas, micoplasmas. Entonces, lo usamos para lo que son infecciones de vías respiratorias, endometritis, salpingitis, uretritis, ¿no? Ahora, las bacterias, ¿cómo adquieren esta resistencia? Básicamente, nosotros limitamos el uso porque la bacteria genera resistencia, ¿no? Entonces, primero puede generar lo que es una bomba de flujo eh, y evita que la tetraciclina se acumule en el sitio A, ¿no? Puede ser inactivación enzimática del fármaco, o sea, la misma bacteria desactiva el fármaco. Pueden haber proteínas que la bacteria crea, proteínas bacterianas que impiden la unión al ribosomo, ¿no? Entonces, esa es la forma de defenderse de la bacteria. Otro fármaco que actúa también en la inhibición de la síntesis de proteínas son los aminoglucósidos. Ese es el otro, ¿no? Les decía, ya hablamos estamos ahora en la unidad 30S, ya hablamos de las tetraciclinas, ahora estamos hablando de los aminoglucósidos. Estos aminoglucósidos básicamente son conocidos porque son tóxicos, ya por su toxicidad tienen varios efectos adversos. Entonces, lo que pasa, o como es su mecanismo de acción, es que ellos se van a unir, estos aminoglucósidos se unen a la unidad 30S, y distorsionan su estructura. Entonces, al distorsionar su estructura, interfieren con el comienzo de la síntesis de proteínas, ¿no? Bloquean la formación del complejo de iniciación. Ustedes saben que para nosotros iniciar la síntesis de proteínas, bueno,
iniciamos con una proteína, ¿no? Entonces, estos aminoglucósidos bloquean esta iniciación. ¿Cómo? Primero, cambiando la estructura de esta subunidad 30S. ¿Y cómo cambian la estructura? Porque se unen a una proteína S12. ¿Ya? Se unen a esta proteína S12, entonces cambian la estructura, no se puede iniciar la síntesis de estas proteínas. Ahora, también, aparte de bloquear la iniciación, también bloquean el inicio de la síntesis de proteínas, también bloquean la traducción posterior. ¿Por qué? Porque causan una lectura errónea de estos ARN mensajeros, y si hay una lectura errónea, tenemos lo que son las mutaciones, ¿no? O terminación prematura de la cadena termina antes de tiempo o ni siquiera ha comenzado. Entonces, esta es una forma de los aminoglucósidos para inhibir la síntesis de las proteínas. Entonces, aquí está en este cuadro, ¿no? Primero, bloquea la formación del complejo de iniciación porque se une a la proteína S12. Bloquea, y así, al reestructurar esta subunidad 30S, bloquea el inicio de la síntesis de proteínas, bloquea la traducción posterior y hay una finalización prematura y abrupta de la síntesis de proteínas, ¿no? Ahora, es importante porque se conoce más que nada por sus efectos tóxicos, ya que esta proteína es hidrofílica. Al ser hidrofílica, se va a unir a lo que es la sangre, donde se filtra más el agua, en los riñones. Entonces, ¿qué nos va a causar? Va a ser un nefrotóxico, va a ser ototóxico. Entonces, ya bien. Entonces, estos microorganismos permiten que estos aminoglucósidos se difundan a través de los canales de porinas, ¿no? Donde pasa el agua. Y además que son dependientes del oxígeno y transportan el fármaco a través de la membrana citoplasmática. Este antibiótico se une a lo que es la subunidad 30S antes de la formación del ribosoma, entonces se acopla y hace que este ribosoma lea erróneamente el código genético, ¿no? Ahora, hay algo interesante con estos aminoglucósidos, aparte de, ya, como les decía, estos aminoglucósidos, como reestructuran la subunidad 30S, van a actuar ya no como bacteriostáticos, ¿no? Sino actúan como bactericidas. No se acumulan como las tetraciclinas que les decía, sino que al bloquear toda esta síntesis de proteínas, bloqueamos a toda la bacteria, entonces ya propiciamos su destrucción, ¿no? Entonces tiene un efecto bactericida. Ahora, estos aminoglucósidos se van a dar por lo que es vía endovenosa, vía intramuscular, porque más que nada por vía oral no se va a absorber bien a nivel gastrointestinal. Y la excreción renal, se excreta por vía renal, y como les decía, son hidrofílicos, a veces se acumulan en lo que es el riñón y puede causar nefrotoxicidad, puede causar a veces lo usamos para lo que es infecciones urinarias, pero también nos causa nefrotoxicidad, ¿no? Atraviesa lo que es el líquido cefalorraquídeo y también el sistema nervioso central, por eso a veces hay inflamación. En este caso atraviesa la barrera hematoencefálica cuando hay inflamación de las meninges, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que son las meningitis neonatales. Y su dosis, estas se dan una vez al día porque pueden ser de 2 a 3 horas su tiempo de vía media, pero solo se dan altas dosis, pero una diaria, ¿no? Y ahora, ¿cómo causa esta nefrotoxicidad? Básicamente, los aminoglucósidos tienen una curva cinética de dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que a mayor fármaco, a mayor cantidad, concentración de fármaco en el organismo, va a matar más bacterias, su acción, su función va a ser más veloz a más dosis, ¿no? Entonces, nosotros estamos jugando con dosis máximas. Por ello también se presentan estos efectos adversos, ¿ya? Estos aminoglucósidos también se puede dar en conjunto con lo que son los beta-lactámicos. ¿Cómo así? Esta es una sinergia antibiótica, ¿no?
porque mientras nosotros damos los beta-lactámicos que actúan a nivel de la pared, estos aminoglucósidos también ingresan y evitan la síntesis de proteínas, destruyendo la célula. Entonces atacamos de dos maneras a las bacterias, ¿no? Dos maneras. Entonces nos causa una sinergia, o una aniquilación sinérgica, ¿no? Matamos a la bacteria, aniquilamos a la bacteria de dos formas, ¿no? Entonces, me parece que eso les vino no sé si les va a venir en una tarea. Ya. Entonces, acuérdense que este aminoglucósido es bactericida a dosis máxima, ¿ya? A dosis bajas ya puede actuar como bacteriostático y evita que esas bacterias se repliquen, ¿no? Pero más que nada lo usamos a dosis altas. Ya. ¿Cómo pasa esta ototoxicidad, nefrotoxicidad? Básicamente, como les decía, ¿no? En los oídos puede ser ototóxico porque eh, vamos a tener lo que es el paciente a veces viene con lo que es zumbidos, disminución de la capacidad auditiva, entonces si está tomando aminoglucósidos, nosotros tenemos que suspender la ingesta. ¿Por qué? Porque estos efectos adversos a veces pueden ser irreversibles. Entonces, ¿y cómo se acumulan estos aminoglucósidos? Porque nosotros en el oído tenemos la perilinfa y la endolinfa, entonces este es un líquido que está en la cóclea, en las neuronas sensoriales. Entonces, en este líquido, como les decía que los aminoglucósidos son hidrofílicos, se acumulan en este líquido y así dañan la audición, ¿no? Lo mismo en el riñón. Hay retención de aminoglucósidos en el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el túbulo contorneado proximal son las células más hidrofílicas, que quiere decir que hay una absorción de electrolitos, de nutrientes, glucosa. Entonces puede causarnos lo que es la necrosis tubular si es que no se suspende este aminoglucósido. ¿Ya? Entonces acuérdense los más ototóxicos, la neomicina, kanamicina, micacina, y los más nefrotóxicos, la neomicina y la tobramicina. ¿Ya? Eso es importante. Y aquí está, ¿no? Les decía, bueno, este es para que se acuerden qué fármacos pertenecen a la familia de los aminoglucósidos. ¿Se acuerdan de gentamicina? Está la misma gentamicina, la streptomicina, la neomicina, la tobramicina y la amicacina. Y este aminoglucósido, aparte, esta es una gráfica más bonita, ¿no? Porque acá tenemos un polipéptido en crecimiento que está normal, que traduce o lee el ARN mensajero, pero viene el aminoglucósido. ¿Y qué pasa con este aminoglucósido? Primero bloquea el inicio, o sea, sin antes formarse ninguna proteína, ¿no? Bloquea el inicio de la síntesis de proteína. Otro puede ser bloquear la traducción posterior y la finalización prematura, ¿no? O sea, la cadena de proteínas termina antes de tiempo. O finalmente puede incorporar, como hay una lectura errónea del ARN mensajero, puede haber mutaciones, o sea, puede incorporar proteínas o aminoácidos incorrectos. Entonces todo provoca la destrucción de la bacteria, ¿no? Todo provoca la destrucción de la bacteria. Ya. Características de estos fármacos es que, por ejemplo, la streptomicina es uno de los fármacos que lo reservamos, que lo guardamos para el tratamiento de la tuberculosis. Este es tratamiento de segunda línea, entonces no vamos a dar la streptomicina a todos, ¿no? Generalmente damos gentamicina, que es el más usado a nivel sistémico. Va a inhibir lo que es más que nada bacilos gram negativos, ¿no? Como por ejemplo la gentamicina, los estafilococos, las bacterias gram negativas, Klebsiella, Proteus, E. coli. Y va a tener, no sirve tanto con lo que es la pseudomonas, ya con respecto a la gentamicina.
La neomicina básicamente más que nada lo usamos como ungüento a nivel tópico. Entonces, ¿por qué? Porque si lo usamos como vía oral o endovenoso, puede ser nefrotóxico o ototóxico. Y la amicacina también es otro de los fármacos usados a nivel sistémico e inhibe lo que son los estafilococos y las bacterias gram negativas, ¿no? Todos son gram negativos, más que nada gram negativos. Con los cocos gram positivos podemos usar lo que es la sinergia, ¿no? Sinergia con los beta-lactámicos o aniquilación sinérgica. Ya. Es con los aminoglucósidos. Ya pasamos, ya hicimos las tetraciclinas y los aminoglucósidos que actúan en la subunidad 30S. Ahora vamos a hablar de los macrólidos. Estos macrólidos van a actuar en la subunidad 50S. No, 50S. Estos macrólidos, ¿dónde están? Ya, estos macrólidos, ya hablamos de uno de ellos en clases pasadas. No sé si se acuerdan que es la eritromicina. Entonces sus efectos adversos y todas sus funciones también van a tener que ver con lo que les mencionaba, ¿no? La clase de gastro. ¿Cómo hacen? Lo que pasa es que estos macrólidos inhiben la peptidiltransferasa y la translocación. ¿Cómo es esto? Que actúan a nivel de 50S, e inhiben que el aminoácido que está en el sitio A pase al sitio B, o sea, continúe el aminoácido, ¿no? Que siga creciendo el aminoácido. Entonces evitan que pase o que suceda la translocación, ¿no? Más que nada, translocación ribosómica, que pase del sitio A al sitio P. Entonces, si no hay por así decirlo, en este movimiento, se detiene la síntesis de proteínas, ¿no? Al igual que las tetraciclinas, es bacteriostático, ¿ya? Es bacteriostático para lo que son las gram positivas y gram negativas. Y otra de sus funciones es también que actúa como bactericida. Y ahora vamos a ver por qué. Ya. Tenemos, ya. Estos macrólidos que son antibióticos más que nada, son anillos, tienen un anillo macrólido de 14 a 16 átomos. Y el fármaco así, estrella, por así decirlo, es la eritromicina, ¿no? Ya, esta eritromicina fue el primer fármaco que se aplicó, que se creó como alternativa o, claro, como segunda opción para lo que es la penicilina, ¿no? Porque habían pacientes que eran alérgicos a esta penicilina. Entonces se creó la eritromicina. Dentro de ello también tenemos a otras familias, a otros fármacos ya más recientes como la claritromicina y la acitromicina. La eritromicina no se usa mucho, más que nada por sus efectos adversos. Ya. ¿Y cómo las bacterias se defienden de estos macrólidos? La resistencia de la eritromicina, como ocurre esta resistencia antibiótica, obviamente para nosotros es un problema clínico, ¿no? Básicamente las cepas de los estafilococos dentro de los hospitales son resistentes a estos macrólidos. Entonces, ¿cómo causa la resistencia? Primero va a haber la bacteria es incapaz de aceptar el antibiótico, puede crearse una bomba de flujo que hace que una vez que ingrese el fármaco lo expulsa hacia afuera, ¿no? Entonces el fármaco no tiene cómo actuar. Puede haber una disminución de la afinidad de la subunidad del ribosoma 50S por el antibiótico, ¿no? Entonces el antibiótico no son afines, no ingresa. Y puede haber presencia de eritromicinesterasa, que son plásmidos que van a evitar o van a destruir estos macrólidos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Estos macrólidos ¿dónde están? Son bacteriostáticos para lo que es los cocos gram positivos, microorganismos atípicos, y tienen absorción del 100%, ¿no? También al igual que los aminoglucósidos son, y no.
diferente de los aminoglucósidos, estos son hidrofóbicos, ya no son hidróficos, son hidrofóbicos. Ya. Se va a eliminar por lo que es el hígado, o sea, su eliminación es de tipo hepática. Entonces, como ustedes saben que en el hígado hay ocurre lo que es el metabolismo del citocromo P450, van a haber interacciones farmacológicas, ¿no? Entonces, por ello encontramos las efectos adversos gastrointestinales, hepáticos. Y básicamente a nivel digestivo, esta eritromicina dan problemas estomacales. ¿Por qué? Porque no solo van a destruir las bacterias que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, sino que aumentan la motilidad del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que estos macrólidos lo que nos causan es que va a haber náuseas, más que nada diarreas, vómitos, ¿no? Porque la eritromicina les decía que aumenta la motilidad, ¿no? Se parecía a la motilina que está en nuestro estómago. Entonces, por eso nos causa diarrea. Puede causarnos hepatotoxicidad. A veces, más que nada, la eritromicina es que causa más hepatotoxicidad. Puede causarnos arritmias cardíacas porque causan efectos adversos a nivel del corazón. Y otros como la fiebre, ya erupción de la piel, ya más sistémicos, ¿no? Pero más que nada, miren la diferencia. La eritromicina es la que causa más efectos adversos a diferencia de la claritromicina y la acitromicina. Por ello, vamos a ver que la eritromicina, vamos a hacer una comparación, ¿no? La eritromicina se da sin alimentos, porque si casi todos lo dan con alimentos, pero no debería darse con alimentos porque el jugo gástrico destruye esta eritromicina. O otra opción puede ser que nosotros lo demos con cubierta. La presentación del fármaco sea con cubierta gástrica para que no destruya el pH o el ácido gástrico no destruya esta eritromicina, ¿no? Ahora, la eritromicina también se distribuye bien por todos los tejidos, a excepción de lo que es el hígado cefalorraquídeo y el encéfalo. Y como les decía, no tiene excreción hepática, o sea, por la bilis y las heces, ¿no? Es muy poco el porcentaje que se elimina de la eritromicina por vía renal. ¿Para qué lo usamos? Para más que nada los gram positivos y los gram negativos, ¿ya? Puede ser legionela, micoplasma, clamida, campylobacter, borrelia. Entonces, incluso con neumonía, epiógenes, influenzae, ¿no? Entonces son muy, es efectivo contra lo que son gram positivos y gram negativos. Como les decía, sus efectos adversos dentro de esta eritromicina son malestares gastrointestinales, ¿no? Todos los macrólidos nos van a dar estos efectos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque aumentan la motilidad, ¿no? Estimulan la motilidad intestinal. Esta eritromicina también nos puede dar a nivel del hígado hepatitis colestática, que es similar a una colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque se excreta por vía biliar, ¿no? Entonces a veces obstruye estos canalículos biliares. Puede causarnos arritmias como la taquicardia ventricular, que prolongan el segmento QT, ¿no? Entonces, pacientes que tienen patologías patologías cardíacas no deberían, debería estar contraindicado estos macrólidos. Y también tiene interacciones farmacológicas, ¿no? Porque inhibe las enzimas del citocromo P450. Entonces, al inhibir estas enzimas, específicamente al citocromo 3A4, hay fármacos que interaccionan con estos macrólidos, ¿no? Ya. La claritromicina también causa inhibición del citocromo P450, ¿ya? Pero no lo hace con tanta intensidad que la eritromicina, o sea, sí bloquean ambos al citocromo P450, pero no con la misma intensidad de la eritromicina. Entonces, ambos tienen efectos o interacciones farmacológicas. Por eso, más que nada, nosotros usamos la acitromicina, ¿ya?
¿Qué es la acitromicina? Es un fármaco de segunda generación que es más utilizada dentro de los macrólidos. Se va a dar por vía oral, se absorbe bien, se tolera bien por la vía oral y es el que tiene menos efectos gastrointestinales. Como ya es de segunda generación, ya es como que un fármaco mejorado, por así decirlo, ¿no? Al igual que la eritromicina, se excreta por lo que es tiene expresión biliar, entonces un efecto adverso más frecuente, como les decía, era la hepatitis colestásica, ¿no? Y con respecto al citocromo P450, que bloqueaba la eritromicina y la eritromicina, la acitromicina no inactiva estos citocromos P450. Entonces no hay efectos adversos o interacciones farmacológicas con respecto al citocromo CYP, ¿no? Ya. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué nos sirven estos macrólidos? Básicamente para lo que son infecciones por clamidias, neumonías extrahospitalarias, para el tratamiento de ITS, porque hay como óvulos genitourinarios de acitromicina, entonces ya lo usamos para el tratamiento de ITS. Y básicamente para infecciones de vías respiratorias, otitis media, sinusitis bacteriana, infecciones de la piel, ¿no? Entonces aquí está también otro cuadro para que lo lean, un cuadro resumen. Ya, y esta es la terapéutica, ¿no? De estos macrólidos para lo que son infecciones por clamidias, como la acitromicina. La eritromicina para lo que es infecciones urogenitales durante el embarazo. Otros son las infecciones de Corynebacterium diphtheriae. Otros son para enfermedades o legionelosis, como más que nada la acitromicina usamos para la legionelosis. Para la sífilis usamos la eritromicina. En pacientes que son alérgicos a lo que es las penicilinas. Y las neumonías por micoplasma, ¿no? Neumonías atípicas. Ya. Usamos la eritromicina o las tetraciclinas. Parece eritromicinas. Muy bien. Entonces ya terminamos los que ya terminamos los que inhiben la pared celular. Ya las beta-tomasas también. Ya las que inhiben la síntesis de proteínas ya las tocamos. Entonces ahora vamos a hablar sobre las que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, como cuál es el ADN girasa, ARN polimerasa y finalmente los que inhiben el ácido fólico. Ya. Dentro de estos fármacos son las fluoroquinolonas, que van a inhibir lo que es la síntesis del ADN bacteriano, que es el ADN girasa. No sé si se dieron cuenta todos, la parte de acá arriba es donde actúan estos fármacos, ¿no? Entonces estas fluoroquinolonas actúan en la síntesis del ADN bacteriano, que quiere decir básicamente bloquean el ADN girasa, ¿ya? Y estas fluoroquinolonas son bactericidas. Además de ser bactericidas, son dosis dependientes, que quiere decir que van a depender, o sea, dosis dependiente quiere decir que al que tenga más concentración, más dosis, más efectivo, ¿no? Según la dosis. Ya. Entonces, estas fluoroquinolonas tienen actividad contra lo que son los gram positivos, gram negativos y se van a dividir en generaciones, ¿ya? Estos tienen que ver con la síntesis de la producción de ácidos nucleicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas fluoroquinolonas inhiben a la bacteria para que haga su ADN bacteriano, ¿ya? Y se van a llamar así fluoroquinolonas, ¿por qué? Porque están asociadas al grupo de flúor, entonces le va a dar una potencia, le da su característica bactericida. Entonces, además de ella, también penetra más fácilmente lo que son los tejidos, el aparato respiratorio. Importante porque he visto que se confunden es las generaciones, ¿no? La primera generación siempre va a ser el ácido nadixílico, segunda generación tenemos al levofloxacino, el ciprofloxacino, tercera generación
Y cuarta generación, ¿no? Más que nada el levofloxacino. Dentro de la tercera generación, que es el gatifloxacino, genufloxacino, este moxifloxacino tiene cierta actividad leve contra las bacterias anaerobias. ¿Ya? Entonces, más que nada, acuérdense del ciprofloxacino y el levofloxacino. Este ciprofloxacino va a tener más actividad contra lo que son las bacterias gram negativas, como cuáles, las pseudomonas, ¿no? El levofloxacino, que igual es de segunda generación, tiene actividad sobre los gram positivos, como quienes Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, ciprofloxacino no actúa contra el tejido respiratorio, pero levofloxacino sí actúa en el tejido respiratorio. Ustedes saben que con neumonía nos causa neumonía. Ya. ¿Cómo actúan estas fluoroquinolonas o quinolonas? Básicamente interfieren con la síntesis de ADN. Y cómo así van a interferir con lo que es el ADN girasa, o sea, la topoisomerasa 2, que es el ADN girasa, y topoisomerasa 4, está acá. Topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Esta topoisomerasa 2, que también se le llama ADN girasa, va a ser útil o le va a dar utilidad al antibiótico para que vaya contra los gram negativos, ¿no? Sin embargo, al actuar con la topoisomerasa 4 o topoisomerasa 2B, le va a dar como que afinidades contra los gram positivos, ¿no? Entonces estas fluoroquinolonas causan y se unen a las topoisomerasas 2 y 4 de las bacterias, ¿no? Esto varía entre las especies de las bacterias. Impiden la síntesis del ADN bacteriano, impiden el mantenimiento de la topología cromosomal y atrapan, ¿no?, estas topoisomerasas. Y así evitamos que la bacteria sintetice su ADN. Ahora, si no se acuerdan de las topoisomerasas, ustedes saben que las topoisomerasas son las que enrollan las hebras de ADN, ¿no? Entonces, para que se empiecen a replicar, se tienen que disociar, por así decirlo, separar y nuevamente enrollar para proteger el ADN. Entonces, si no hay este super enrollamiento del ADN, el ADN se encuentra expuesto y ya pues vienen las fluoroquinolonas a pegarse a estas topoisomerasas. Ya. Ahora, ¿qué más? Ya, dentro de los efectos adversos, bueno, son los de primera generación, ¿no? Dentro de los efectos adversos, estas fluoroquinolonas o quinolonas, no lo vamos a dar para lo que son gestantes, niños ni lactantes, porque van a generar malformaciones, ¿no? Inhiben el crecimiento porque, al igual que las tetraciclinas, se almacenan en los cartílagos, entonces evitan que no comience o evitan la replicación celular, ¿no? Ya. Y algunos fármacos de estas fluoroquinolonas también se han retirado bueno, ya no se usan. ¿Por qué? Porque a veces causan fototoxicidad, hepatotoxicidad, síndrome urémico, hemolítico, cardiotoxicidad. Entonces, esta no se usa si al paciente le causa toxicidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los de primera generación que van a actuar con los gram negativos, como las quinolonas de primera generación, ¿no? Gram negativos o bacilos gram negativos. Y los de segunda generación ya actúan más a más bacterias, ¿no? Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, micoplasmas, clamidias. Entonces lo usamos para lo que es Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae o microorganismos atípicos, ¿no? Y los de tercera generación, al igual que el anterior, ¿no? Cocos gram positivos, bacilos gram negativos, micoplasmas, clamidias, pero ya estos se conservan su actividad y tienen más actividad contra lo que son microorganismos atípicos y bacterias gram positivas ya más específicas. Y los de cuarta generación tienen más que nada cobertura con los gram positivos, como cocos gram positivos y bacilos gram positivos, ¿no? Y como ya es mejorado, ¿no? Cuarta generación, también algunos fármacos actúan con gérmenes anaerobios. Ya, muy bien, chicos.
Ahora vamos a hablar de la rifampicina. No sé si alguien se acuerda de la rifampicina. Básicamente ya no actúa en el ADN, sino en el ARN. Ya es un antimicobacteriano, micobacteriano. Ya, entonces se une al ARN polimerasa, bloqueando la síntesis del ARN mensajero. Al bloquear la síntesis, ya no hay esta cadena de producción de proteínas, ¿no? O sea, inhibe la producción de proteínas, pero ya desde el punto de inicio, ¿no? Que es el ARN mensajero. No se forman estas proteínas. Entonces, esta rifampicina también lo usamos muy poco. ¿Por qué? Porque lo reservamos para el uso de la tuberculosis, ¿no? Entonces, ustedes saben que la tuberculosis es endémica en el Perú, entonces, si estamos dando rifampicina o cualquiera, estas crean resistencia, ¿no? Entonces, para lo que es tuberculosis e infecciones de Mycobacterium de lepra, sí lo usamos, ¿no? Junto con otras drogas, pero para otras infecciones respiratorias, ¿no? Lo tenemos que reservar debido a la resistencia que genera esta bacteria, ¿no? Entonces, esta rifampicina penetra la célula y es útil para el tratamiento de la tuberculosis en combinación, ¿no? Con la isoniazida, el etambutol, que es la terapia o el tratamiento para la tuberculosis. Ya. Otra característica de esta rifampicina es que es inductor enzimático. Entonces, si es inductor enzimático, a veces va a tener interacciones con otros fármacos, ¿no? Ya. Y les decía que no se usa con otros, no se usa para otras patologías que no sea la tuberculosis o la lepra. ¿Por qué? Porque en el caso de la tuberculosis nos causa lo que es la tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, limitamos su uso. Ya, sí. Y esta rifampicina es derivada del moho Streptomyces. Y es tiene una actividad antimicrobiana amplia, más amplia que la isoniazida, ¿no? Por eso lo usamos para infecciones bacterianas. Y debido a que hay bloquea la transcripción a través de la interacción con la subunidad beta del ARN polimerasa. Y esta subunidad beta del ARN polimerasa bacteriana es dependiente del ADN, ¿no? Esto todo en las bacterias. Entonces inhibe la síntesis del ARN mensajero al inhibir este paso inicial y evitamos la síntesis de proteínas. Luego tenemos las sulfonamidas. Estas sulfonamidas ya es el último grupo de antibióticos. Estas se parecen al ácido paraminobenzoico, que es el PABA. Ustedes ven esta imagen. Esto todo sucede dentro de la bacteria, ¿ya? Para la bacteria usa la titinina, pteridina y el PABA para formar el ácido dihidropteroico, ¿ya? Este ácido dihidropteroico forma el ácido dihidrofólico junto con el glutamato. ¿Para qué? Para formar el ácido tetrahidrofólico. Entonces, ¿para qué usa la bacteria este ácido fólico? Más que nada para formar su ADN, su timidina, sus purinas, que sintetizan su ADN y su ARN, y sus proteínas, ¿no? Mediante la metionina, la glicina y la TMT del ARN. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es bloquear toda esta cascada de folato. Entonces, así la bacteria no tiene cómo crear, ¿no? sus elementos, por así decirlo, de ADN, las timinas, las purinas y sus proteínas. Entonces, nosotros alteramos el dihidropterato sintetasa y inhibimos, ¿no? Desde el primer paso, desde la PABA y la pteridina. Entonces, como les decía, ¿no? Las bacterias
usan el ácido dihidrofólico a partir del PABA y la pteridina y junto con el glutamato, ¿no? Entonces, todas estas sulfonamidas utilizan análogos sintéticos del PABA. Y estas sulfonamidas compiten con este sustrato, ¿no? Con este PABA, para bloquear y evitar que siga formándose su ciclo de folato. Ya. Ese es básicamente su mecanismo de acción. Inhiben la síntesis de folato bacteriano, en específico el dihidropeptorato sintetasa, ¿no? Sin esto ya no hay la producción de folato. Entonces, como las bacterias no pueden usar folato exógeno de nosotros, por así decirlo, lo sintetizan a partir del PABA. Entonces, si no tienen PABA, no tienen el dihidropeptorato sintasa, ya no hay producción de folatos. Entonces bloqueamos la síntesis de folatos y bloqueamos o evitamos que la bacteria tenga su ADN, sus purinas, sus proteínas, ¿no? Ahora, las purinas se forman, bueno, dentro de nosotros formamos nuestras purinas por el ácido fólico, ¿no? Entonces, estas bacterias forman sus purinas a partir del PABA. El PABA es el para-aminobenzoico, ¿ya? Entonces inhibimos todo ello, ¿no? Con estas sulfonamidas. Ahora, estas sulfonamidas más que nada actúan sobre los gram positivos, gram negativos y algunos protozoarios, ¿no? Como quienes, enterobacterias, como la E. coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, Enterobacter, ¿ya? No lo usamos para bacterias anaerobias, pero no lo usamos para bacterias anaerobias y usualmente la pseudomonas es naturalmente resistente a ellas, o sea, nacen con la resistencia a los sulfonamidas. Entonces, si un paciente está en estado de pseudomonas, no le vas a dar sulfonamidas, ¿no? Estas sulfonamidas también se excretan por vía renal, por la filtración glomerular. Entonces, dentro de este grupo de sulfonamidas, lo que resalta o lo más importante es la sulfadiazida, que es más usado para lo que son las quemaduras del fármaco, ¿no? Esta sulfadiazida es usado para las quemaduras. Y estas sulfonamidas son de elección para lo que es más que nada de uso tópico, o sea, por cremas, para quemaduras, y podemos a un paciente quemado, podemos ponerle, ¿no? Lidocaína, primero, que es un anestésico local, y luego su antibiótico, ¿no? Que es sulfadiazida, para para que sus heridas no se infecten. Y así protegemos el tejido dañado, ¿no? De las infecciones, calmamos el dolor, además con la lidocaína, que es un anestésico. Y ayudamos a que el paciente regenere, ¿no? Se ayude, o sea, se cure. Ya. Entonces, acuérdense que estas sulfonamidas más que nada lo damos por ungüentos, ¿no? Más que nada. Uno de los fármacos que sí se da por vía oral dentro de estas sulfonamidas es el sulfametaxol, que se le da, ya es usado a vía sistémica, ¿no? Muy bien, chicos, eso sería todo con los fármacos. Y les dejé cuadros. Bueno, estos faltan, no sé si alguno quiere tomarles foto o screenshot. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al pasito? Porque me parece que les vino para relacionar.